todos tenemos en común y es un pasado que no siempre queremos recordar. Todos los que estamos acá tenemos cosas que preferimos guardar en una carpeta llamada no abrir, contenido muy sensible. Ahora hay gente que tiene un pasado que parece como una serie de Netflix, ¿no? Drama, suspenso, lágrimas, situaciones muy difíciles. Y otros que tienen temporadas de Netflix que realmente ni aprobaría la misma compañía porque son muy fuertes. Que solo Dios sabe cuáles son esos dolores y esas circunstancias que no se pueden mostrar y que solo podemos llevar a sus pies. Pero escucha ese pasado que a veces nos avergüenza porque de alguna manera hay cosas que nos avergüenzan a todos. No nacimos con la sabiduría, con esa capacidad de dirección. A veces simplemente nacimos en hogares con personas que no cuidaron. Gracias, Leona. De nuestro corazón que no nos direccionaron bien. A veces padres que no hicieron bien el trabajo como padres para guiarnos. Y esa historia que todavía puede estar cargando dolor, ese capítulo que te gustaría borrar, Dios ya lo vio, ya lo conoce y aún así te llamó por tu nombre. ¿Qué quiere decir? Así como decía Pablo, una sola cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. David sabía que si ponía su mirada en su pasado había muchas cosas que le avergonzaban y que sabían que dañarían su presente porque él las llevaba a Dios. Y Él no te ha llamado por tu error, porque Dios no llama por el error. Él sabe nuestra naturaleza, la naturaleza por la cual peleamos día a día. Y sabe que muchos realmente no teníamos el entendimiento ni el discernimiento de las cosas. Y ese proceso, esa circunstancia, que a veces pensamos que Dios nos quiere alejar, no, Él no te llama por tu pecado, ni por las caídas que hayas tenido, porque Él no condiciona su amor. Él te llama por tu nombre y cuando Dios te llama por tu nombre, siempre algo cambia. Cuando alguien realmente te muestra misericordia, cuando alguien te demuestra gracia, algo que alguien no más, otras personas no son capaces de mostrar porque su religiosidad, su fanatismo, su extremismo, tal vez su capacidad, Romel, para juzgar no los deja, algo cambia en nosotros. Y hay una palabra en Isaías 43:1 que dice, no temas, porque yo ya te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Y yo realmente a veces suelo pensar las cosas del pasado, pero he encontrado en la palabra que dicen que no es sabio de aferrarnos a un pasado o pensar porque un pasado fue mejor o peor en su caso. Pero sí sé que hoy Dios viene a recordarnos quiénes somos en Él, porque tu pasado explica dónde estuviste tal vez, pero tu pasado no determina dónde estarás y las cosas que Dios puede hacer. Y sé que, como siempre me gusta decirles, no es por casualidad. Viniste porque Dios quiere mostrarte un antes y un después. Y ese después, lo más posible es que pueda comenzar hoy. Porque tu historia no es tu identidad. ¿Cómo entendemos esto? Hoy vamos a hablar de algo que cambia vidas. Lo que Dios dice de ti es mucho más real de tu pasado, mucho más real que las cosas que has vivido. ¿Por qué? Porque muchos llevan una vida entera creyendo mentiras como soy lo que me hicieron, yo soy lo que me pasó, yo soy un error, yo soy un trauma, soy ese fracaso. No han podido levantarse después de esa pérdida, de esas circunstancias difíciles. Yo soy mi pecado, aquello que no puedo vencer, porque por más que intento y lucho día a día, no puedo vencer esta adicción, no puedo vencer esta necesidad constante, este apego. Soy lo que dije cuando no debía y esas palabras siguen estando en mi presente, en mi mente. Tal vez nos enfocamos en ser la temporada más oscura de nuestra vida y no queremos darnos la oportunidad de avanzar. Pero el cielo hoy te dice otra cosa, así como Isaías 43:1 dice, ahora dice Jehová tu creador, no temas porque yo te redimí, te puse un nombre. Ahora, Él nos recuerda que Él nos creó,
Así que nunca seremos un accidente. Por más que un padre o una madre te haya dicho, de verdad eres un accidente, de verdad nunca deseé tenerte. Por tu culpa, tu madre partió, por tu culpa, tu padre partió, por tu culpa no tengo vida. Y son cosas que de verdad nos pegan duro. Hoy Él nos recuerda que tu pasado no es tu dueño. Cuando Él nos dice mío eres tú, es que nuestra historia tiene un padre. Y a veces no es el biológico, porque a veces el biológico no está. Y en este versículo, por eso llamamos un antes y un después para cada uno de nosotros, porque eso que nos marcó ya no nos define. Lo que nos hirió ya no determina nuestro valor, y lo que vivimos no es nuestra identidad. El antes y el después viene cuando Dios nos llama y nos dice hasta aquí. Porque la Biblia, cada vez que Dios llama realmente a uno de los discípulos o llamó a cualquier personaje de la Biblia, hubo un antes y un después. Vemos a un Abraham que era estéril y se convirtió en el padre de las naciones, que su descendencia, cuando miraba al cielo, ni alcanzaba a poder contar. Tenemos un Jacob que pasó de engañador a príncipe. Entonces muchos de nosotros seguimos determinándonos por lo que hicimos o por las cosas que vivimos, pero hoy Dios nos demuestra que Él puede cambiar la historia. Tenemos a un Gedeón que fue de cobarde. Cuando Dios lo llamó, él miraba a todos los lados, porque ¿a quién está llamando valiente? Como muchos de nosotros hemos vivido constantemente en temor, pero Dios nos llama hombre forzado y valiente, o nos llama a un propósito mucho más allá de nuestra mente natural, y pasamos de ser tal vez un cobarde a ser un hijo, un guerrero. Tenemos a Moisés, que pasa a ser de fugitivo, haciendo cosas que no debió, quitándole la vida a alguien, y pasa de fugitivo a libertador. Tenemos una María Magdalena que pasa de endemoniada, de oprimida, a discípula fiel. Tenemos un Pablo que pasa de perseguidor, de dañar, de quitar muchas vidas, a ser un apóstol. Y cuando Dios nos llama por nuestro nombre, Él corta el antes y siempre va a abrir un después. Daya. Ahora, la palabra nunca ha dicho que Él te ha llamado por tu pasado. Dios siempre te va a llamar por un presente, por un futuro. Él ve como lo que puedes llegar a ser. Así que el pasado no siempre nos define, pero sí nos marca. Eso no lo podemos negar. Así que la pregunta es, ¿yo cómo puedo sanar un pasado que sé que no me define, pero que me sigue marcando, que me sigue recordando cosas que de verdad yo quisiera dejar atrás, que nunca más quisiera recordar? Bueno, lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo renueva nuestra identidad. En Romanos 8, 15, 16 dice, no recibiste un espíritu de esclavitud, sino de adopción. Entonces el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerte entender que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, y que ya Dios no ve tu pecado, sino que ve a Cristo, aquel que pagó un alto precio. Porque el Espíritu Santo te transforma día a día, te renueva día a día. Tal como lo dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Somos renovados día a día por sus misericordias y por sus bondades. Entonces, el transformado de gloria en gloria es que, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de lo que podamos estar viviendo, eso en nosotros produce una transformación, y no puede producir una vergüenza. Cuando Dios ya nos ha perdonado, cuando Dios nos ha mostrado que todo lo que pasa en nuestra vida, cuando estamos alineados a su voluntad, Él lo convierte para nuestro bien. Aunque sea vergonzoso, aun cuando nos hemos culpado de algo que no tenemos culpa, y aunque a veces somos dañados por algo que no hemos hecho, por algo que hemos sido alcanzado, aunque no sea tu culpa, sí es tu responsabilidad renovar.
Si es tu responsabilidad avanzar, sanar tu corazón. Ahora Dios te separa del pasado como el oriente del occidente, como el sur del norte. Él te separa. En Salmo 103:12 dice, como Él distancia el oriente del occidente, así alejo nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada en este mundo que pueda darnos ese antes y el después. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo no entendía cómo voy a hacer para volver al vientre de mi madre. No era eso lo que le quería decir. Dios le estaba diciendo que él podía distanciar su pasado, Payito, para ver un mejor futuro, un mejor presente. Dios hace todo nuevo. Y sé que muchos de los que estamos acá hemos visto cómo Dios ha hecho todo nuevo en nuestras vidas. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, Él puede hacer las cosas nuevas. Ahora, siempre nos vamos también lo que dice la ciencia sobre esto, ¿no? Porque el pasado no es el futuro. La ciencia confirma lo que la Biblia enseñó hace muchos siglos, y es que el cerebro se puede transformar. Ya hemos escuchado esto muchas veces, que tenemos una neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es que el cerebro no está estático, de alguna manera. Los traumas, los hábitos, las emociones, los patrones pueden cambiarse. El Espíritu Santo, por eso, renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos. Y la ciencia lo llama reconexión neuronal. Porque a veces nosotros no podemos dejar los traumas, nos cuesta dejar atrás los malos hábitos, las emociones y los patrones, aquellos que son difíciles, pero acá el Espíritu Santo nos da la capacidad para renovarnos. Por eso, en esta reconexión neuronal, el trauma no determina tu destino. Aún la psicología moderna lo llama así. Dice que tu pasado influye, pero no te puede definir. Lo que cambia tu destino es nuevos hábitos. Lo que cambia tu destino son nuevas creencias. Lo que cambia tu destino son nuevos entornos. Sacar toda la toxicidad, sacar todo aquello que realmente no te está ayudando. Renovar los lugares donde vas, los lugares que frecuentas, lo que escuchas, lo que ves. Las nuevas experiencias de amor. No solamente hablamos de un amor de pareja, hablamos de todas las clases de amor. Aún el amor al servicio, tal vez nuevos amigos. Y esto nos da una nueva identidad, algo que coincide con Romanos 12:2. Dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente y de vuestros pensamientos. Ahora, la espiritualidad saludable mejora siempre el cerebro emocional. ¿Qué puede mejorar? La oración y la adoración. ¿Qué hacen? Bajan la ansiedad, reducen el estrés, fortalecen la resiliencia y sanan emociones profundas. Ahora, muchas veces nosotros vivimos en una generación donde muchos tienen pasado tras pasado, otros cargan traumas sin sanar, muchos sienten que no encajan en este mundo, muchos sienten que realmente fueron dañados tan fuerte que no pueden volver a levantarse, y que todo el tiempo vivimos culpando a los demás cuando nosotros sabemos que la responsabilidad de sanar es de nosotros. Lamentablemente es la verdad. Y muchos creen que su historia está manchada. Otros son prisioneros del quién fui en el pasado, recordando todo el tiempo el pasado sin saber que por más que intentemos no vamos a poder añadir ni un segundo a nuestra vida. Así que Dios nos está llamando a través de esta palabra, aun cuando hay una identidad que está estancada más que nunca, pero Cristo nos llama a ver mucho más allá, a entender que el amor, como lo hemos conocido hasta este momento, un amor condicionado por relaciones, por padres, por amigos, Él no condiciona su amor. Aun cuando la cultura te dice reinvéntate, Dios te dice yo te transformo. Aun cuando la sociedad todo el tiempo está marcando tu pasado, Dios te dice tu pasado no me impresiona. Porque hay personas que tienen la capacidad para dañar tu presente. Hay personas que cuando están viendo bien
que estás avanzando, te recuerdan el pasado y te recuerdan las caídas y te recuerdan que nunca vas a avanzar y te recuerdan el daño y te recuerdan todo lo que has hecho. Hay personas que simplemente tú tienes que empezar a sacar porque no van a ser una buena parte de tu presente y de tu futuro, porque no son buenas amistades, familiares. Aun cuando tus pensamientos te dicen, no voy a cambiar, Dios te dice, yo ya te redimí. Y cuando Dios te redime, Él recrea las cosas. Ahora, ¿qué debemos de vencer para que Cristo reine en nuestros corazones? Porque hay muchas cosas que debemos de vencer. Pero quiero hacerte un paréntesis. Y quiero preguntarte y quiero que me respondas amén a esto. Hay personas todavía en tu vida que todo el tiempo te recuerdan tu pasado, que todo el tiempo te llevan a tu pasado. Que ahora puedes entender que en vez de querer ayudar, porque las buenas intenciones no bastan, son personas que todo el tiempo están haciendo que tú no avances. Que te dicen por qué lo vas a intentar, que todo el tiempo son pesimistas. Aún muchos los hacen sin malas intenciones, pero otros lo hacen con malas intenciones porque no quieren verte mejor. Porque de alguna manera les satisface el que tú los necesites todo el tiempo. Tú eres parte de esa medicina que ellos necesitan para sentirse fuertes, para sentirse que tienen el control. Y no solo hablo de amigos. Hablo de tal vez una pareja, hablo de hijos, hablo de personas cercanas a ti. Por eso estamos llamados a tener mucho cuidado con esto. Ahora, primero tenemos que vencer la culpa. La culpa es memoria sin redención. Entender que tal vez sí, reconozco que he sido culpable, pero también reconozco que Dios ya me perdonó y debo perdonarme. Y que no puedo seguir viviendo en el pasado si quiero avanzar por el bien mío, por el bien de mis hijos, de mi pareja y de mi familia. Otra de las cosas que debemos de vencer es la vergüenza. Entonces la vergüenza todo el tiempo está apagando nuestra identidad y nos hace escondernos, nos hace separarnos, apartarnos. Entonces por eso sé que hay cosas que nos avergüenzan, sé que hay cosas que realmente no deberíamos haber hecho, que fuimos engañados, manipulados, pero hoy podemos entregársela a Dios. Por eso es un antes y un después. Hoy podemos decirle, Señor, son estas cosas que tal vez siempre que quiero avanzar me recuerda mi mente, pero cuando tú las pones a la luz, es ahí donde se diluyen. Otra de las cosas que debemos es la comparación para avanzar. Porque la comparación nos hace sentir menos, aun cuando tenemos una mala historia. Entonces la pregunta es, ¿me estoy comparando todo el tiempo? ¿Qué cosas están haciendo que todo el tiempo me compare? ¿Qué personas estoy siguiendo que todo el tiempo me estoy comparando con ellas? Déjalas de seguir. Deja de todo el tiempo ver y gastar tu tiempo comparándote. Mira, la comparación es uno de los peores enemigos del propósito. La comparación es uno de los peores enemigos para avanzar en nuestra vida. Ahora, otra de las cosas que nos pueden afectar es el autosabotaje. Creer que no mereces algo bueno en la vida. Creer que no eres suficiente para merecer cosas bonitas. Aún tienes fobia a la felicidad, querofobia, porque crees que no mereces ser feliz. Crees que por perder a alguien amado, por sonreír a veces está mal, y no está mal. Eso se llama autosabotaje. Y claro que sí mereces lo nuevo de Dios. Claro que Dios sí quiere y tiene planes de bien para ti, no planes de mal. Otra de las cosas que realmente nos llevan a apartarnos es el temor al futuro. Pensar todo el tiempo que el pasado se puede repetir. Y tal vez muchas veces nosotros estamos pensando todo el tiempo en que si hago esto, esto va a pasar, y nos estamos predisponiendo todo el tiempo para vivir lo bueno, para vivir cosas nuevas. Aún tenemos esa sensación de decir que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y Dios nos ha dicho, sal de ahí. Dios nos ha dicho, no es bueno que estés ahí.
y tú todavía sigues diciendo, es que por lo menos sé que me pega, me maltrata, pero me ama. Vuelvo a decir, eso no es amor, eso es maltrato. Muchas veces también lo que nos afecta es esa voz del enemigo que te recuerda quién fuiste, no quién eres. Y muchas veces cuando el enemigo quiere recordarte quién fuiste, tú tienes que recordarte quién eres en Cristo ahora. Lo que Dios hizo, esa es la manera como podemos de vencer, recordándonos que somos lo que Dios nos ha llamado, que nuestra identidad, que nuestro propósito, que nuestra autoestima se forma en lo que Dios ha hecho en nosotros, porque todos los que nos hemos acercado a Él hemos visto que las cosas viejas ya pasaron. Aquí Él empezó a hacer cosas nuevas. Ya tú no eres como eras antes. Desde que conociste a Cristo, tus actitudes cambiaron, tu manera de pensar cambió. Ya no engañas como antes lo hacías, ya tienes un temor reverente en tu corazón y haces las cosas por obediencia y no por temor, y no por miedo al infierno. Ya puedes ser más empático, más bondadoso. Ya tienes un dominio propio. Por lo menos ya estás empezando a dominar tus emociones. Ya tienes la capacidad para poder tener paz cuando antes no podías tener paz, cuando todo era un caos. No temas que el pasado se repita, no se va a repetir. Si tú realmente te dejas guiar. Y algo también que afecta mucho es la mentalidad de esclavo. Pensar como antes, aunque Dios ya te hizo nuevo. Hay personas que sí, que hoy ganan 10 veces más de lo que ganaban antes y siguen restringiéndose. En todos los sentidos. No se consienten de ninguna manera, porque piensan que en algún momento todo se va a acabar, que todo se va a ir a la borda, que el dinero se va a acabar. Y esto es como vivir como una mentalidad de esclavo. Porque si te vas, ¿quién va a disfrutar de todo lo que conseguiste? Les contaba que tenemos nosotros a veces abuelas, no sé quién tiene abuelas o bisabuelas, que vimos que tenían lugares intocables, que tenían una vajilla para cuando venía la visita, pero nunca llegó esa visita, que tenían una mesa donde nadie se podía sentar porque la dañaban, que tenían realmente tanto dinero, pero nunca había nada. Nunca vimos un regalo, nunca vimos algo de ellos. Y ahora todo esto nos visita a nosotros y nosotros seguimos viviendo con una mentalidad de esclavitud. Ahora no estoy hablando de que malgastes, estoy diciendo que vivas. Y que muchas de estas tradiciones, muchas de estas costumbres, muchas veces nos visitan a nosotros y nos llevan a estar con esta mentalidad. Pero déjame decirte, Dios dice que Él puede hacer las cosas nuevas. Él dice que esas costumbres, esas tradiciones que tal vez te han alcanzado, esas maldiciones generacionales, Él las puede romper. Él puede romper tu mentalidad de esclavitud al saber que a veces necesitamos aprender a vivir, a disfrutar de las cosas. Hay regalos que no has destapado todavía. Hay cosas que te compraste que son demasiado lindas y piensas tú que para ponértelas. Y hay tantas cosas que te podría decir sobre esto, pero esto es una prédica que ya di anteriormente, pero que entra en la mentalidad de esclavitud. Por eso es tan importante que nosotros empecemos por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos a cambiar esos hábitos. Ahora, yo les contaba anteriormente una historia de que a veces las tradiciones nos llevan a hacer cosas ilógicas. Por ejemplo, aquella mamá que el hijo le pregunta: mamá, ¿por qué haces las pizzas cuadradas si siempre las compramos redondas? Y las haces más pequeñas. Le decía: no, porque tu abuela las hacía así. Vamos y le preguntamos a la abuela: abuela, ¿por qué haces las pizzas cuadradas? No, porque mi mamá las hacía así. Vas donde la bisabuela. Y la bisabuela le dijo: no, porque tenía un horno más pequeño y no me podía alcanzar para hacer una pizza
redonda. Y hoy venimos con esas tradiciones, con esas malas costumbres heredadas que hoy sabemos que tenemos que dejar. Que hoy sabemos que no nos van a llevar y que nos siguen llevando a tener una mentalidad de esclavitud. No se trata solo de ahorrar, se trata de saber también invertir. ¿Y qué es invertir? Invertir también en las cosas necesarias. E invertir en ti a veces es lo mejor que puedes hacer. Invertir en tu salud, invertir en tu cuidado. Porque si no inviertes en ti, pues a veces nadie más lo va a hacer. A veces nadie más lo va a hacer. En conclusión, si Dios dice, mío eres tú, tu pasado tiene que callar. Familia, hoy quiero que escuches esto y de verdad lo pongas en práctica. Tu pasado es parte de tu historia, sí, pero no es tu definición. Tu pasado puede muchas veces explicar cosas en tu vida, pero no te pueden etiquetar ahora. Tu pasado puede a veces doler, pero es tu responsabilidad sanar y tomar la decisión de seguir adelante. Eso no te puede estar gobernando. Dios realmente nos está hoy llamando a creer, a decirnos: yo te creé, yo te redimí, yo te puse un nombre y ahora puedes ver como yo te veo. Ese es un antes y un después. Cuando Dios te dice, el pasado pierde el poder en ti cuando tú conoces la verdad que te hace libre, la culpa pierde su voz, la vergüenza cae, la identidad se afirma y es ahí donde empieza una transformación del antes y el después y el propósito empieza a despertarse en nosotros. Y el Espíritu Santo toma el control de lo que antes nuestras emociones nos dominaban y nos llevaban a hacer cosas incorrectas, el desespero, la ansiedad, la preocupación constante. Y tu vida tiene ese antes, pero Cristo siempre te mostrará un después y tu después será mucho mejor a veces que ese pasado. Familia, yo sé que a veces no es fácil dejar el pasado atrás porque decimos: ¿cómo voy a soltar a esa persona? Pero Jesús decía en la palabra: deja que los muertos entierren a los muertos. Y los que vivimos en Cristo tenemos que entender que yo ya no puedo hacer nada por los que partieron, que yo no puedo cambiar el pasado ni añadir un segundo a mi día, pero que sí tengo la gran posibilidad de hacer las cosas nuevas, de vivir un mejor día a día, de entender que al final de cuentas es lo que me queda. Lo que me queda en la vida es lo que pude hacer y cómo me pude levantar cuando otros no pudieron, cómo pude ser testimonio. Porque hoy muchas personas necesitan verte bien. Tal vez tú no lo ves, pero muchas personas te están viendo tu proceso, cómo has avanzado, cómo has crecido. Y tal vez esta piedra, este tropiezo que estás teniendo, esta parte de tu vida no es la mejor. Pero créeme, los desiertos son temporales, las pruebas son temporales, pero Cristo es eterno, su palabra no pasará, te reafirmará y tal vez esta etapa de tu vida vaya a ser lo que te catapulte o lo que te forme para lo que viene. Tal vez hay cosas que hoy, por más que tú quieres revivir, pero Dios hoy te dice: hay experiencias nuevas, hay nuevas alegrías, hay nuevos encuentros, hay personas que todavía quedan y personas que todavía realmente pueden cambiar tu historia. Y mientras yo no perdone, y mientras yo no reconozca que Dios tiene nuevas cosas para mí, mientras yo no dé ese paso de fe para con dolor dejar atrás y extenderme a lo que está delante, a lo que Dios me ha llamado. Así que Padre Celestial, hoy te doy gracias.
por cada persona que hoy está acá. Hoy recibimos esta verdad, Señor. Tú me creaste, tú me redimiste, tú me llenaste y me llamaste por mi nombre cuando nadie más lo hizo, cuando otros me decían palabras hirientes, cuando otros me decían cosas incorrectas, cuando esa mentira de alguien más yo me la creí y vivía creyéndome, Señor, poca cosa, no suficiente. Tampoco me creía. Pero tú me has llamado por mi nombre y tú me dijiste, mío eres. Así que renuncio a creer que mi pasado me define. Renuncio a la culpa, a la vergüenza, a las voces que me recuerdan lo que fui. Y hoy recibo mi nueva identidad en ti, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que transformes mis pensamientos, que renueves mi corazón, que sanes mi historia y que enciendas ese valor. Guíame a mi propósito, díselo ahí donde estás, en Nachina. Alma, renueva mi mente, sana mi historia, enciende mi valor, guíame a mi propósito. Declaro que mi pasado queda atrás, que mi presente está en tus manos, porque tú tienes planes de bien y no de mal, que mi futuro está lleno de una esperanza, porque gracias porque tú haces que el antes realmente pueda quedar atrás. Díselo ahí, Blanquita. Gracias porque yo no soy lo que viví, soy lo que tú me dices que soy. Y sé que hay personas hoy a través de esta prédica que Dios ha puesto en tu mente. No hablo solo de las experiencias, hablo de las personas que te hirieron. Hablo de personas que aún están contigo en este momento, pero guardas rencor que no te permite ser tú, que te tienen aplastado porque no puedes vivir, porque te dejan sin respirar. Hoy Dios te está diciendo, es tiempo de perdonar, pero también es tiempo de apartarse, es tiempo también de tomar la decisión de poner límites, es tiempo también de tomar la decisión de entender que el perdón también es para mí. Y aunque cueste, aunque a veces pensemos, es que yo no puedo soltar esto, me cuesta soltar porque sigue estando aquí en la mente y en el corazón, se ha vuelto una fortaleza. Estas personas que te hirieron también fueron heridas y no es simplemente para estar de acuerdo con lo que te hicieron. Lo que trato de decirte es que si ya te hirieron, ¿qué haces permitiendo que esa herida siga abriéndose día a día? Cierra las heridas. Ciérrale la puerta al enemigo para que no te siga recordando esos momentos de vergüenza. Ya perdónate. A veces ni siquiera fueron nuestra culpa. Simplemente nos engañaron, simplemente nos robaron. Nosotros entregamos nuestro corazón y vino esa persona y abusó de la nobleza y abusó de la necesidad que teníamos. Simplemente vino alguien que vio en ti esa debilidad y se quiso aprovechar. O tal vez en tu niñez te hicieron tanto daño que hoy, aunque por varios momentos lo recuerdas, hoy sabes que no fue tu culpa. De alguna manera ese abuso, ese maltrato, no fue tu culpa, te lo quiero decir. No tenías la capacidad para intuir, no tenías tal vez el corazón o esa capacidad de discernimiento, cosas que a veces nosotros vivimos que vienen a nuestra mente todo el tiempo y que nos quieren destruir. Es ahí donde tú tienes que decir, aunque me ha costado perdonarme, hoy sé que no fue mi culpa. Y aunque fue mi culpa, hoy yo sé que Dios me llama a reconciliarme conmigo, con ese niño, con ese que fue golpeado. Padre, gracias, Señor, porque sé que no es casualidad. Sé que hay cosas, heridas que tenemos que dejar atrás para avanzar. Por mi bien, Padre, y por el bien de aquellos que amo, porque ellos no merecen, Señor, que yo los hiera también. Ellos no merecen, Señor, estas actitudes que vienen de mi pasado. Yo decido, Señor, avanzar con un nuevo propósito, en una nueva visión de mi vida. Es en el nombre de Cristo Jesús que decimos amén y amén.
Y si Dios te habló hoy, déjame un amén en los comentarios. Si esta palabra era para ti, déjame un amén. Si de alguna manera tú nos has seguido, te pido que nos sigas aquí arribita, nos puedes seguir o suscribirte. Gracias a los que lo pueden hacer.